Bien, aquí tenemos otra oración en la que la función que hace el pronombre relativo es una función de determinante. En este caso lo hacemos con el relativo cuya, que puede ser cuya, cuyo, cuyas o cuyos. Es decir, varía en género y en número. Bien, este es un caso especial, pues este pronombre tiene significado posesivo. Equivale a la forma su o sus. En este caso sería, cuya fachada sería su fachada, la fachada del viejo caserón. Es decir, tiene un valor posesivo. Y es determinante porque va siempre acompañado de un sustantivo y concierta con ese sustantivo en género y número. Bien, como siempre, tenemos que buscar primero ese relativo y ver cuál es su antecedente. Bien, pues lo encontramos aquí, cuya. Bien. ¿Cuál sería su antecedente? Pues sería caserón. Este sería su antecedente. Ahora vamos a localizar los verbos. ¿Cuál es el verbo que está más cerca o está después del relativo? Pues era. Este es uno de los verbos. Por lo tanto, este va a ser el verbo de la subordinada. Vamos a llamarlo V2. Y después tenemos fuera de la oración de relativo otro verbo, que es el verbo entramos. Y este vamos a llamarlo V1. Es decir, este es el verbo de la principal, V1, y V2 es el verbo de la oración subordinada. Por lo tanto, tenemos claro que la oración subordinada va desde cuya hasta piedra. Bien, pues vamos a proceder a analizarlo y vamos a ir explicándolo poco a poco. Bien, tenemos oración compuesta, como siempre. Y primero, recordad, lo primero que hay que buscar es el sujeto y el predicado. Sujeto. Entramos en un viejo caserón cuya fachada era de piedra. Pues el sujeto tenemos que buscarlo en el verbo. Entramos. Primera persona de plural, nosotros. De manera que tenemos un sujeto elíptico, nosotros. Por lo tanto, todo lo demás es el predicado. Bien, ahí tenemos predicado, sintagma verbal. Ahora buscamos el núcleo del sintagma verbal, como siempre. Núcleo, verbo. Y a continuación tenemos en un viejo caserón cuya fachada era de piedra. Bueno, pues aquí podemos, si tenemos problemas a la hora de localizar la función que hace esto con respecto a caserón, podemos poner en un viejo caserón de piedra, por ejemplo. O en un viejo caserón pues vasco, por ejemplo, que estamos en el País Vasco y vemos un caserón, ¿vale? Tenemos aquí que podemos sustituirlo por un adjetivo, como vasco, podemos sustituirlo por un sintagma preposicional. Vale. De modo que tenemos que en un viejo caserón vasco o en un viejo caserón de piedra iría todo junto. Por lo tanto, entendemos que cuya fachada era de piedra va unido a caserón, no lo podemos separar. De manera que, ¿qué es en un viejo caserón cuya fachada era de piedra? ¿Qué nos indica? Nos indica un lugar. ¿Dónde? Esto responde a la pregunta ¿dónde entramos? Pues en un viejo caserón. De manera que en un viejo caserón cuya fachada era de piedra, todo esto es un complemento circunstancial del lugar. Como aquí tenemos la preposición en, sabemos que esto va a ser un sintagma preposicional. De manera que empezamos a analizar. Enlace, preposición y término, un viejo caserón cuya fachada era de piedra. Término. Sintagma nominal. ¿Cuál es el núcleo? Un sustantivo. ¿Cuál es? Caserón. Núcleo. Bien. Sustantivo. Voy a poner solamente ese, bueno, así. Un determinante indefinido. Determinante indefinido. Viejo. ¿Qué será viejo? Pues un complemento del nombre de caserón. Complemento del nombre. Sintagma adjetival, porque es un adjetivo. Núcleo. Adjetivo. Bien. Y ahora vamos a por la oración subordinada.
tenemos cuya fachada era de piedra. Recordad que se podía sustituir o por un adjetivo o por el sintagma preposicional de piedra. Si fuese de piedra o simplemente vasco, ¿qué funcionaría con respecto a Caserón? Lo tenemos claro, ¿verdad? Sería complemento del nombre. De modo que cuya fachada era de piedra también va a ser complemento del nombre. De modo que aquí tenemos complemento del nombre. ¿Y ahora qué hacemos? Pues no podemos poner ni sintagma preposicional ni sintagma adjetival, porque ni es un sintagma preposicional ni un adjetivo. ¿Qué es? Una oración. Aquí sí que ponemos de nuevo oración subordinada, adjetiva o de relativo. Y ahora empezamos otra vez de cero. ¿Qué tenemos que hacer? A partir de aquí buscar sujeto y predicado. ¿Cuál sería el sujeto? Bueno, si tenemos problemas para saberlo, porque tenemos esta palabra cuya, que si queremos obviarla del resto de la oración nos queda un poco rara, pues entonces vamos a sustituirlo por un artículo normal. Por ejemplo, esa fachada o la fachada. La fachada era de piedra. Si tenemos así la oración, sabemos que la fachada era el sujeto. Pues entonces ya sabemos que cuya fachada era el sujeto. Y que era de piedra es el predicado. Y además, como es un verbo atributivo, es un predicado nominal. Sintagma verbal, que vamos a poner aquí núcleo verbo, y de piedra es el atributo. Atributo, sintagma preposicional. ¿Vale? No voy a seguir porque ya no me cabe, pero bueno, ya sabéis, sería enlace de y término piedra, que sería un sintagma nominal. Núcleo sustantivo piedra. Pero vamos ahora aquí con lo que nos interesa, que es el sujeto. Teníamos cuya fachada, que es el sujeto. Bien, en el sujeto, recordad, en el sujeto la palabra más importante siempre es o un sustantivo o un pronombre. Y aquí tenemos un sustantivo, de manera que es sintagma nominal, ¿vale? Y el núcleo es este sustantivo. Ponemos fachada, es núcleo sustantivo. Y ahora el problema o la duda es, ¿qué función hace cuya? Bueno, pues aquí hace la función de determinante, porque va acompañando a fachada. Imaginaos que en vez de fachada, la oración fuese cuyas ventanas eran de madera, por ejemplo. Ventanas estaría en plural, por lo tanto, cuya tendría que estar en plural, cuyas ventanas eran de madera. Si quisiésemos poner en vez de fachada o ventanas que están en singular, por ejemplo, goznes, los goznes de la puerta, que es donde por la parte en la que la puerta se abre y se cierra, donde están, bueno, los goznes, que ahora mismo no me sale la palabra, pues ahí diríamos, entramos en un viejo caserón cuyos goznes eran de piedra, es decir, cuyos estaría en masculino plural porque goznes es una palabra masculina plural. ¿Con esto qué quiero decir? Que cuyo, cuya, cuyos y cuyas va siempre acompañando un sustantivo. Y lo que acompaña a un sustantivo, recordemos que es siempre un determinante. Y aquí le podemos poner que es un relativo. Bien, y es así de sencillo. Cuyo, cuya, cuyos, cuyas es siempre determinante. Recordad que va concertando con un sustantivo que va acompañándolo después. Es decir, el caso de cuyo o cuya tiene el antecedente, que es caserón, o el que va antes, y un sustantivo con el que concierta en género y número y al que va acompañando. Y como lo acompaña, la función que hace es la de determinante. Bueno, espero que lo hayáis entendido.